Feliz y bendecido infinito instante para todos. Deseo que este instante sea un día lleno de un instante de gozo, de paz, de dicha, de amor, de felicidad, y que empecemos a disfrutar y a gozar de esta estadía aquí en esta tierra, siendo unos alumnos felices en este mundo feliz que nos fabricamos nosotros mismos. Hacemos hoy nuestra invocación para iniciar el capítulo 6, las cartas de Helen a Bill, verano 1965, del libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schuman, la escriba de un curso de milagros. Vamos en la página 133. Vamos a invitar la presencia divina del Maestro Jesús, la presencia divina de Dios, el Espíritu Santo, que nos guíe y nos acompañe en esta lectura. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nos conectamos con nuestro corazón, con nuestro ser de luz que somos. Sentimos la presencia divina de Dios, abrimos nuestros ojos, miramos nuestras manos, reconocemos que estamos aquí, estoy aquí, puede decirse, y hacemos nuestra oración. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar aquí donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias. Bueno, las cartas de Helen a Bill, verano 1965, capítulo 6. Durante los 7 años y medio que datan desde el discurso de Bill, tiene que haber una manera mejor. Hasta el final de la escritura del curso, hubo un periodo en el que la relación de Helen y Bill pareció cambiar para bien. Sobrevive una serie de cartas que Helen le escribió a Bill en el verano de 1965 y algunas notas de un diario que Bill llevaba durante las postrimerias del verano y el comienzo del otoño de 1966. Mediante estas cartas y las anotaciones del diario, es claro cuán arduamente Helen y Bill se esforzaron en la aplicación de los principios que estaban aprendiendo de Jesús. Este aprendizaje incluía no solo las lecciones de un curso de milagros en sí, sino las enseñanzas más personales que estaban recibiendo de Jesús, las cuales comenzaron con antelación al comienzo del curso y que abarcaban sus vidas individuales, así como la relación de uno con el otro. Había un sentido de esperanza, el cual no existió antes ni después, sin mencionar una apertura a examinar verdaderamente las propias percepciones equivocadas de sí mismos y las que cada cual tenía del otro. En ese capítulo examinamos las cartas de Helen y dejamos el diario de Bill para el capítulo número 10. Casi todas las cartas se le escribieron a Bill mientras Helen y Luis estaban de vacaciones al sur de New Jersey, o cuando Bill estaba de vacaciones fuera de la ciudad. Ninguna de estas estaba fechada y solo un par de ellas tenía anotado el día de la semana. Así pues, es imposible ubicarlas con exactitud o estar seguro de su adecuada secuencia. Sin embargo, de acuerdo con otra evidencia, parece casi seguro que las mismas datan del verano de 1965. No puedo, por consiguiente, garantizar su orden correcto, sino que las he ubicado lo mejor que he podido basándome en el contenido de las cartas en sí. El lector encontrará también en la mayoría de estas cartas
un tono autoritario, aunque suave e indefenso. Obviamente, él mismo procedía de una sabiduría que no es la suya, la de Helen. Lección 135, párrafo 12, frase 2. En su análisis de las situaciones de ella propiamente y las de Bill, sin mencionar el consejo que da a ella. Helen suena por lo general más como si el Jesús del dictado, cuyas palabras habrían de ser tan amorosamente un poco pasar estas páginas, pareciera incisivas y útiles, similar a mi práctica de presentar el material del dictado original del curso, como se explicará en el capítulo 8. He eliminado material demasiado personal, así como comentarios ajenos hechos por Helen en torno a su estilo de escritura, errores de mecanografía, etc. Para facilitar la lectura y las referencias, he omitido las elipsis de notas, que denotan tales omisiones, y he enumerado las 9 cartas. Una nota final. Estas cartas surgen dentro del contexto del periodo intenso, reducido a unas pocas semanas cortas, que inmediatamente precedieron la escritura del curso. Los capítulos, cambios ocasionales de Helen de un tema a otro, se entienden mejor cuando se ven dentro del contexto de este intenso examen de sí misma. Puesto que no tenemos acceso a los acontecimientos diarios, tanto internos como externos de este periodo, parte del material encontrado en las cartas puede ser difícil de entender. He añadido un comentario cuando lo he creído pertinente en un intento por explicar cómo funcionaba la mente de Helen. Carta 1. Comenzamos con un documento que en realidad no es una carta a Bill, sino reflexiones de Helen hechas a sí misma acerca del material que ella no había discutido con Bill en una conversación telefónica anterior. La carta es bastante larga y a veces raya en un fluir de conciencia. Después de un rato, las reflexiones cambian a una comunicación directa con Bill. Incluyo su mayor parte aquí, ya que proporciona unos maravillosos ejemplos de la apertura de Helen en cuanto a su relación con Bill, con Luis y con los demás. Es evidente que durante este periodo Helen le estaba prestando cuidadosa atención a casi cada pensamiento en su mente, fiel a la petición que les hiciera Jesús a ella y a Bill, esbozada más tarde en el curso de esta manera. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pero no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Capítulo 4, epígrafe 3, párrafo 8, frases de la 1 a la 2. Por la referencia en la carta al cumpleaños de Helen, 14 de julio, sabemos que esta se escribió en julio. También podemos fechar el año con seguridad como 1965, pues fue entonces que se enviaron a la Tierra las fotografías de Marte a las cuales Helen hace referencia. Helen comenzó refiriéndose a una conversación que tuvo con Bill, en la cual ella había cambiado una palabra relacionada con Juana de Arco. Pensé que era mejor cambiar la palabra antes de decirla. Estuve tentada a corregir esto varias veces, pero lo descarté como carente de importancia. Este rasgo de alterar algún aspecto de la verdad, no importa cuán pequeño,
era un paciente integral era una parte integral de los intentos mágicos de Helen por controlar su mundo y mantener a Dios afuera. La defensa funcionaba en ella de este modo. Si la verdad se cambia y se descarta, de este modo se forma falsa y no existe. El reemplazo que Helen hace de la misma se convierte entonces en la verdad por virtud de su aceptación como la realidad de ella. La nueva verdad está ahora bajo su control, mientras que la verdad de Dios ha sido reemplazada. Veremos otros ejemplos de este rasgo más adelante, particularmente cuando consideramos la edición del curso, donde se redujo la ansiedad de Helen al ella poder efectuar cambios muy insignificantes, tales como sustituir que por el cual y viceversa, a estar a cargo de la puntuación y algunas letras mayúsculas. Helen cambió entonces a una discusión de un amigo cercano de Bill, a quien yo identifico simplemente como ese. Como se verá claro en las aseveraciones de Helen, a ella no le agradaba él en absoluto y creía que ejercía una influencia negativa sobre Bill. También sentía que a menudo Bill utilizaba a ese como un medio indirecto de expresar hostilidad hacia ella. El amigo de Bill adopta un papel importante, no solo en esta comunicación, sino en otras cartas también. Un símbolo doloroso de los asuntos suscitados por ese para Helen y de la amistad de él con Bill lo era una casa en Watermill, un suburbio playero de la ciudad de New York, localizado en Long Island. Era un sitio el cual Bill iba a menudo durante los fines de semana del verano. Él era mitad dueño de la casa, la otra mitad la poseían otros amigos de Bill, una pareja casada. Helen sentía que Bill utilizaba la casa en parte como un medio para evadirla a ella y lo resentía mucho. Logró persuadir a Bill y a sus amigos de que le permitiesen a ella y a Luis venir a la misma, lo cual hacían bastante a menudo. Pero como se verá, este arreglo jamás funcionó en realidad y parecía ser otra cuña más de culpa y ataque en la relación ya tormentosa de ella y Bill. Los comentarios de Helen en torno a su relación con ese, los cuales yo he asumido, señalan tanto la magnitud de la hostilidad de su ego, así como sus sinceros intentos de ser honrada consigo misma y con Bill, sin mencionar sus esfuerzos por deshacer tales proyecciones de su ego. Cuando le mencioné a Bill, a ese, a quien yo no esperaba referirme en absoluto, el pensamiento cruzó por mi mente: Dios mío, ¿tú quieres decir que lo tengo que amar a él también? Esto me molestó a un extremo increíble y lo descarté como tonto. Aún creo que es tonto y no quisiera amar a ese bajo ninguna circunstancia. En efecto, me siento extremadamente negativa hacia él e insisto en que él es una mala influencia sobre Bill. En algún sentido lo creo así y creo que él es una verdadera amenaza para mí. Recordé en ese momento que ese ha mencionado varias veces, él estaba ebrio, creo, que yo lo ponía nervioso.
daba diferentes razones para esto cada vez. Y Bill me dijo que no es inusitado. Yo pongo nervioso a muchas personas. Esto es ridículo y es primeramente un sentimiento negativo de Bill hacia mí. La actitud de Bill no me ha ayudado a considerar a ese más caritativo. Esta ha cegado a Bill a su real antagonismo hacia mí y le ha dado a ese una falsa sensación de seguridad debido al respaldo inconsciente de Bill. Realmente hay una muy buena razón de que yo pongo nervioso a ese, y no dice mucho a favor tampoco. Este último comentario es probablemente una alusión al odio maltratado a las mujeres por ese en una vida pasada, en parte sexual, y su medio a un contraataque producido por su culpa. Helen, sin duda, creía que la homosexualidad de ese fue una elección de él como una defensa en contra de las mujeres por los pecados de él en contra de ella, pecados de los cuales el ego de Helen claramente deseaba mantenerlo responsable. Ella retorna esto más adelante en la carta. Es interesante advertir aquí también que durante este periodo, contrario a sus relatos posteriores, de arriba página 99, los pensamientos de Helen sobre los demás con frecuencia incluían referencias a vidas pasadas, en parte influenciada por expresiones que Jesús le había dado. Su receptividad a esta clase de pensamientos se originó en un nivel debido a que Bill la inició en los escritos de Edgar Cayce, los cuales están repletos de referencias a la reencarnación. Además, para entonces lo más probable es que Helen haya tenido la serie de visiones descritas en el capítulo 5, las cuales claramente implican la reencarnación. Continuamos con comentarios adicionales relacionados con la falta de perdón de Helen hacia ese. Lo que siguiente cruzó mi mente en varias ocasiones a lo largo del día, sin ninguna concomitancia emocional en absoluto. Pensé en ese y en los comentarios que yo había hecho el día anterior, algo por el estilo de que él necesita mi perdón muy urgentemente, pero jamás lo obtendrá. Él no sabe cómo pedirlo. Yo podría decirle cómo, pero incluso si él lo pidiera adecuadamente, yo no se lo otorgaría. Yo hablaba en serio. A excepción de eso, me olvidé del asunto por un momento. Nada relevante sucedió hasta que Bill me dijo que, movido por un impulso, saldría más temprano hacia Watermill de lo que había sido su intención. Se me ocurrió brevemente que ese, como siempre, estaba interfiriendo en un momento en que yo necesitaba mucho a Bill. Todo lo que pensé entonces fue: déjalo, es solo una cosa más. A la mañana siguiente me alegré de que Bill se hubiese ido, porque pensé que él estaba mucho mejor en Watermill y yo me sentía mucho mejor. De hecho, me comporté genuinamente amorosa y bastante liberada conscientemente de un odio intenso hacia los hombres. Fui realmente constructiva cuando descubrí que el Bill había dejado muchas cosas en desorden por toda la cocina. Hablé con él sobre esto, pero no sentía ira. Hablé del asunto enteramente como un verdadero problema de él, sobre el cual yo pensaba que a él le convenía resolver. Estuvo de acuerdo en que era así.
y no reaccionó con su acostumbrado antagonismo cuando ocurre este tipo de cosas. Por la mañana se me ocurrió ese nuevamente. Me parecía que él estaba muy ansioso por darme un regalo y quería hacerlo particularmente en mi cumpleaños. Ese realmente mencionó el día de la Bastilla, cuando hablé con él por teléfono el viernes, pero apenas pude escuchar lo que me dijo porque en ese momento había mucho ruido. No le pedí que lo repitiera. No me gustaba hablar con él. En esa ocasión pensé que él tenía todas las razones para querer hacer un regalo ese día y especialmente algo que se lleva alrededor del cuello. Recordé que cuando él me preguntó originalmente si me gustaba el jade, le dije que no, y también que considero que ese color no me queda bien. Él había dicho que tenía un collar de jade que le gustaba y había tenido la intención de regalármelo de parte de Bill. Le respondí que prefería otra cosa, o mejor aún nada, y le repetí que no me gusta el jade. Me impactó en ese momento que era raro que a pesar de todo, él sí me diera el collar. Mientras le daba las gracias y le aseguraba que me gustaba mucho, sobre todo por cuestión de cortesía, me impactó el hecho de que él parecía haber olvidado mi repetido énfasis en que no me gustaba el jade. Eso lo convertía en un regalo extraño, pensé. Hice que me ensartaran las cuentas nuevamente, pero jamás los he usado. Al principio traté de devolvérselas por varias razones aceptables, pero ese no parecía escuchar. Ese puede tratar aún de darme algo para el cuello que sea realmente hermoso. Esto no es misterioso de por sí. Bill me dijo que ese quiere darme la cadena. Cuando escuché esto por primera vez, mi respuesta inmediata fue: no podría aceptarlo. A lo cual añadí en silencio: y nada más, no lo aceptaría. Ahora se me ocurre que este regalo era realmente una soga que ese se siente impulsado a darme y la cual tiene que verme usar. El cuadro de la soga que pasó por mi mente me resultaba muy repulsivo y sabía que si debía aceptarlo de él, si debía aceptarlo de él representaría un símbolo que yo lo había perdonado, lo cual él necesitaba tanto. Mi relación inmediata fue la de negarme a ser chantajeada. Dicho sea de paso, yo he perdido mi interés en las joyas más bien repentinamente. Tengo muchas y no necesito precisamente más. De hecho, creo que he comprado suficientemente de prácticamente todo. Cuando fui de compras el sábado, compré un abrigo para Bill. Bill, lo cambiaré si no te gusta. Y algunas gorras para Jonathan. Luis, no quise comprar nada para mí. Retornando a la soga, más tarde pensé, pero esta vez es preciosa. Tal vez ahí radique la diferencia. Me pareció una idea feliz en aquel momento y no volví a pensar en el asunto nuevamente. Estos comentarios parecían referirse a una vida pasada cuando ese había colgado a Helen con una soga, o fuera parte de ese ahorcamiento. Ahora él estaba pidiendo perdón al regalarle una cadena bonita, en lo cual radica la diferencia. Helen prosigue. Tenemos un pie de página 30.
Helen, dicho sea de paso, casi siempre era una persona socialmente propia a pesar de sus frecuentes sentimientos que implicaban lo contrario. Helen prosigue. El día fue muy agradable, aunque no disfruté los gondoleros. Helen le agradaba mucho Gilbert and Sullivan, aun cuando la representación fue excelente en muchos sentidos. Por alguna razón me sentía impulsada a ver varios defectos en la misma. Desperté súbitamente alrededor de las 5 esta mañana, experimentando un odio tan grande hacia ese que tuve que levantarme y tomar café y fumar unos cuantos cigarrillos. Resultaba muy difícil para mí superar esto y volverme a dormir. Incluso traté de orar, lo cual yo encontraba muy vergonzoso y odio admitirlo. Jonathan, o sea Luis, me dijo en su esposo que en realidad yo soy muy religiosa y siempre lo he sido en verdad. ¿Y por qué luchar en contra de ello? Es una buena pregunta. A pesar de su distanciamiento de la vida de Helen, Luis a veces le mostraba una observación de mucho discernimiento como la que mencionó arriba. Helen retorna luego a ese. Tampoco podía desprenderme de la idea de que él saca lo peor de Bill. No te enfades, Bill, pero hasta cierto punto yo creo que el imitar a ese, lo cual tú haces algunas veces, no es el mejor uso de tu relación. La trivialidad de ese es algo que él va a tener que superar. Hay mejores formas de lidiar con la depresión. Así que finalmente me volví a dormir y superé mi odio a ese hacia cierto punto. Fue sofocante mientras duró. Helen entonces se sintonizó con un sueño que Bill estaba soñando, el cual ella interpretó astutamente como un juego sobre el nombre real de ese, el cual significaba que ella y Bill podrían ir más allá del impedimento en la relación de ellos, simbolizando por ese. La carta continúa entonces con una importante observación sobre la capacidad de Helen y Bill de ayudarse mutuamente, un punto al cual se retornará muchas veces en estas cartas, así como en el dictado original del curso. Sin querer, omití el pensamiento de que ni Jonathan, Luis, ni Chip, el compañero de cuarto de Bill, nos pueden ayudar, ni a Bill ni a mí por el momento, pero nosotros les podemos ayudar mucho a ambos. Las dos personas que en ese momento están listas para ayudarse mutuamente somos Bill y yo. Pero primero tenemos que resolver algunas cosas. Seguimos en la página 140. Helen prosiguió esto con una referencia ambigua a las fotografías de Marte, las cuales creo que están programadas para ser enviadas a la Tierra el día 14 de julio. Esta porción de la carta concluye entonces. Y ahora creo que esto ha terminado, lo cual está muy bien porque tengo muchas otras cosas que hacer. Agradezco mucho el no recordar lo que escribí y preferiría no leerlo. Probablemente aquí hubo una pausa en la escritura de Helen, pero luego la carta continúa dirigida ahora directamente a Bill. Bill, lamento mucho haberte metido en todo este embrollo, aun cuando soy lo suficientemente detestable para decir que tú lo comenzaste. Bien, tal vez todo sea para bien.
quién lo dice? Por favor, considera esto como el esfuerzo de toda una vida. Aunque soy realmente mejor escribiendo diseños para investigación y ciertamente estoy mucho más a salvo. Mi convicción es que ningún hombre me ha amado jamás, aunque todos han querido esto o aquello de mí, puesto que soy tan dadivosa, dulce y generalmente adorable. Ciceo. Generalmente se encariñan conmigo, irresistible. ¿Esa soy yo? Lo pone entre signos de admiración, excepto que ahora tengo 1.000.000 de años y esto me preocupa. Me siento muy celosa de cualquiera que ama. Creo que se supone que me amen a mí. Por tener conciencia de esto, he sido muy cuidadosa de no herir a las personas y realmente he hecho bastante por ser objetiva con las muchas personas que me han confiado sus problemas de amor y me han pedido que las ayude. La mayoría, me alegra decirlo, ha tenido un resultado bastante bueno, solo que cada vez me siento enfadada, pero eso es asunto privado y realmente no permito que interfiera con lo que yo digo o hago. Ya me han notado este aspecto de la personalidad egoísta de Helen, la cual creía que ella tenía que sacrificar su propia felicidad en el proceso de ayudar a otros. En un nivel más profundo, su compromiso con Jesús hacía imposible que ella no ayudase a aquellos que tenían dificultades. Y por eso ella se encontraba en conflicto con su ser con mayúscula, incapaz de no extender la amorosa voluntad de su Señor y sin embargo incapaz de aceptar ese amor por su yo personal. Discutiremos este asunto nuevamente en la parte 3. Los siguientes comentarios sobre un sueño del cual yo nunca me recuperé son extremadamente interesantes y se relacionan con una bola de goma verde y roja que aparecía en tantos sueños ella sola, hasta que al fin ubiqué su primera aparición en un sueño del cual jamás he recuperado. Estaba en la cuna, al pie, y mi padre vino a la puerta y yo estaba tendida muy felizmente pensando en cuál bonita era yo, lo calentita que me sentía. Él solo permanecía ahí y me contemplaba, pero no entraba, y yo era muy pequeña, por lo cual no podía levantarme y acercarme a él. En el sueño me vi cambiar de una niña muy bella a una muy fea, y él solo miraba y luego se alejó. De modo que si me convertí en una niña muy fea, era gorda y horrible, y todos los muchachos me desdeñaban. Mi madre decía que yo parecía un elefante y que ella no podía soportarlo. Muchos años más tarde, Helen habló conmigo acerca de su padre, de la bola verde y roja, pero me dijo que era un recuerdo de un hecho real, no de un sueño. Esto es interesante, dado el hecho que Helen tendría que haber tenido menos de 1 año de edad cuando el incidente ocurrió. Al recordar este suceso, para mí ella describía la fría objetividad de su padre. De cualquier modo, bien fuese un recuerdo o un hecho real, la experiencia ciertamente refleja la percepción más bien amarga que Helen tenía de la indiferencia de su padre hacia ella, la cual pareció concluir entonces: acabas de llamar, puesto que tú lo sabes, de ahí en adelante no lo voy a repetir. Que duermas bien, con amor, Helen.
Hubo un receso aquí, pero luego le sigue otra carta, también en secuencia de páginas. Evidentemente, Helen escribió estas mientras estaba afuera y luego se las envió todas juntas, o más bien probable se las dio cuando él regresó. Así pues, estas eran más parecidas a la forma particular de las notas de un diario de Helen. Esta próxima anotación comienza. Querido Bill, me alegra tanto que llamaras cuando lo hiciste. Es aterrador cuando puede sucederme sin que siquiera lo note, así que trataba de orar, realmente, y creo que lo hice solo por un breve instante. No deja de asombrarme cuán difícil es para mí. Le pedí a Jesús, que me reubicara en la escalera, y lo dije en serio, pero no duró. Generalmente yo no me pongo de rodillas porque creo que es una posición tonta. Es una posición tonta y hace que te veas ridícula. Pero sí traté y comencé a llorar, cosa que parece estar pasando muy a menudo, pero no estuvo mal. Cuando me levanté, más bien dije inesperadamente en voz alta: y te doy las gracias por permitirme tratar de nuevo después de todo. Supongo que debe ser una T mayúscula. Tenía la intención de rezar una oración por mi madre, como tú me sugeriste, y comencé a hacerlo, pero me resultó un tanto diferente. Creo que lo que dije fue: por favor, no permitas que jamás hiera a nadie, vivo o muerto. Por favor, no permitas que jamás hiera a nadie, vivo o muerto. Hubo una breve pausa y terminó. En el pasado o en el presente o en el futuro, lo dije en serio. La sinceridad de los sentimientos de Helen es obvia aquí. Una parte de ella no quería herir a nadie jamás, y eso nuevamente lo expresaba en su disposición de prestar ayuda a cualquiera que lo necesitase, sin importar sus pensamientos negativos acerca de la persona ni su experiencia de imposición. El amor de su ser, con mayúscula, sacerdotisa, podía liberarse de ese modo. Helen refleja entonces su aceptación de unirse, que era el significado de la relación de ella y Bill, así como su exhortación directa a Bill a que cambiase de mentalidad. Bill, estoy feliz respecto a una cosa, muy feliz. Es bonito hacer cosas juntos, porque se supone que así estemos. Si tú aumentas tu fe, la cual era muy pobre, dicho sea de paso, tienes que salir de la suspensión. Tal vez eso sea todo lo que tengas que hacer, porque si comienzas con eso, no tendrás que pasar por todo este embrollo para entender. Yo siempre me he caracterizado por una marcada tendencia a comenzar por el final y abrirme paso a paso hacia el principio, y a veces me encuentro hecha un lío a medio camino. Esto no es la manera fácil, créeme, y probablemente nunca fue necesario, pero muchos de nosotros no apreciamos el valor de que una línea recta sea la distancia más corta entre dos puntos, pero lo es. Tengo que dejar de fumar sin boquilla. Me sorprendí de que por alguna razón he estado fumando sin ella por algún tiempo, 2 semanas más o menos, y no me molesta
todos los ojos en lo más mínimo, en realidad. Pero la idea estaba equivocada. No hay que usar el poder de esa manera. Es un uso erróneo de lo que puede ser una mejor clase de inmortalidad. Con amor, Helen. Este último comentario, el cual se emite a principios de verano de 1965, presagia la visión de la cueva que Helen tuvo, en la cual juró usar erróneamente el poder de su mente. Helen, dicho sea de paso, fumaba un cigarrillo tras otro con un promedio de aproximadamente 4 cajetillas al día, hasta que casi se murió por asfixia mientras hacía un viaje en algún momento durante la escritura del curso. Abandonó el hábito de inmediato en ese momento y jamás volvió a tocar otro cigarrillo. Note también la preocupación que Helen tenía con sus ojos, un tema importante el cual retornaremos en breve. Finalmente, este pasaje se refiere a lo que Jesús describiría posteriormente. Capítulo 1, párrafo 1, el 20, debe ser los principios de los milagros 20 y 23. Como el error del curso de milagros, como el error de confundir los niveles de la mente y del cuerpo. Bueno, los podemos mirar acá. El 20 y el 23 son el significado de los milagros. El número 20 dice: los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Y el otro es el 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Qué bueno, por eso es que ella ahí en ese instante pues está confundiendo los niveles y finalmente elige dejar de fumar de inmediato y lo deja por siempre. Lo voy a leer de nuevo para mirar a ver bien qué es lo que nos quiso decir con todo esto. Este último comentario, el cual se emite a principios de verano de 1965, presagia la visión de la cueva que Helen tuvo, en la cual juró no usar erróneamente el poder de su mente. Helen, dicho sea de paso, fumaba un cigarrillo tras otro, con un promedio de aproximadamente 4 cajetillas, lo dice en la página 142 y 43, al día, hasta que casi se murió por asfixia mientras hacía un viaje en algunos momentos durante la escritura del curso de milagros. Abandonó el hábito de inmediato en ese momento y jamás volvió a tocar otro cigarrillo. Noten también la preocupación que Helen tenía con sus ojos, un tema importante, el cual retornaremos en breve. Finalmente, este pasaje se refiere a lo que Jesús describiría posteriormente en el capítulo 1, párrafo, los principios de los milagros, epígrafe 1, el principio 20 y 23, que los acabamos de leer, como el error de confundir los niveles de la mente y del cuerpo. La enfermedad proviene del nivel de la mente, aunque con frecuencia se manifiesta en el nivel del cuerpo, y la sensación, por lo tanto, únicamente puede provenir de un cambio de mentalidad. El alterar el nivel físico, como en el caso de Helen, usar o no usar una boquilla para efectuar la sanación de un síntoma, constituye la magia. No hay que usar el poder de esa manera. En sí y de por sí, esto no es malo ni pecaminoso. Capítulo 2, epígrafe 4, párrafo 4, frase 4. Pero, lo podemos también mirar. Capítulo 2, 4, 4, 4. 2, 4, 4, 4.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. Pero si se toma en serio la magia, puede conducir a la antes mencionada confusión de niveles, y de ese modo se entorpece la verdadera sanación que resulta únicamente del perdón, que es todo el propósito del curso. Luego Helen añadió lo siguiente: preferiría no añadir esto, pero creo que debo hacerlo. Digo esto con voz muy queda, un susurro realmente, con la esperanza de que tú no puedas oírlo. Aquí parece haber un leve caso de sinestesia. Tienes razón, Bill. No tiene sentido alguno el decir Dios está de parte de mí. Hay que decir yo estoy de parte de Él. Esto, por supuesto, anticipa ese importante tema en un curso de milagros de traer la oscuridad a la luz, no la luz a la oscuridad. Debemos venir hacia donde Dios está al cambiar nuestra mentalidad sobre Él, no exigir que Él se una a nosotros en nuestras mentes enajenadas. Nosotros nos unimos a Él. La leo de nuevo. Bueno, dice, Bill, no tiene sentido alguno decir Dios está de parte mía. Hay que decir yo estoy de parte de Él. Yo estoy de parte de Él, porque Él todo lo que hizo, lo hizo perfecto y ya es. No tenemos que cambiarlo. Él no exige que Él se una a nosotros en nuestras mentes enajenadas. Nosotros nos unimos a Él. Carta 2. La segunda carta contiene una sabiduría que integra, como lo hace el curso, una sofisticada psicología con una avanzada actitud. Aquí hay un pie de página 31. La combinación de dos modalidades sensoriales tales como el oír un color o ver un sonido. Esta combinación no es el mismo caso en la carta de Helen, razón por la cual ella usa el calificador leve. Bueno, vamos aquí en la carta número 2. Una sofisticada psicología con una avanzada actitud espiritual. El contexto específico en la dificultad que tiene Helen con la casa de Watermill, una importante lección para ella, como vimos en la carta anterior. Querido Bill, parece muy necesario que escriba esto antes de mañana. Espero que tengas paciencia con ello, porque puede ser importante para los dos. Sin embargo, trataré de asumir las responsabilidades, porque tendré muchas. Comienza con aquel dicho que encontraba más bien singular, pero conmovedor, de uno de los libros que tú me diste. Estoy cambiándolo levemente, porque este tiene aplicación universal, la cual quiere decir de cualquier modo, si es que tiene alguna en lo más mínimo. Un niño ve una casa como una casa. Un adulto ve una casa como muchas cosas. Y en cambio, un sabio ve una casa como una casa. Creo que dije, de manera más bien petulante la semana pasada, que esperaba con ansias ir a Watermill porque en sus sentidos siempre es esencial regresar a la escena del crimen. También dije, espero varias cosas mucho más positivas también, y estoy segura de que será más de este modo. Sin embargo, puede ser que lo más conveniente para mí sea aclarar eso antes de llegar. Podía ser arriesgado.
Francamente, no me había dado cuenta de que Watermill representara una prueba más bien severa. Ambos la hemos visto, como muchas cosas. Y es una equivocación investir a un lugar con símbolos personales porque, en un sentido, se viola el significado real a la existencia del lugar en sí. El resultado de esto es una pérdida de la única clase de aprecio que es en verdad seguro y también genuinamente gratificante. Creo que podría advertir sus símbolos en esa conexión razonablemente bien, pero esa no es mi tarea ahora. Si alguna vez te interesa profundizar en esto, y puede que lo quieras, bien, probablemente yo tendría algo que decir, aunque solo sea porque estoy más familiarizada que tú quizás con la búsqueda de lo correcto en la forma equivocada y en el momento equivocado. Mientras tanto, permite que me limite como es debido a mis propios problemas, porque podría tener muchas dificultades a menos que reaprenda esta lección en particular. Si realmente tengo éxito, puede que sea capaz de aprenderla demasiado bien y adquiera protección estable para el futuro. He odiado a Watermill, probablemente por encima de todos los lugares sobre la faz de la tierra. No importa cuánta racionalización yo pueda haberle aplicado a este estado de cosas tan desastroso, sigue siendo mi responsabilidad el deshacer un símbolo de tanta maldad. Una casa no es muchas cosas, ni es realmente un símbolo en absoluto. Probablemente no haya una sola parte de ella en la cual yo no le haya adjudicado algo que no está ahí, y con la cual tenga yo singular propensión a tropezar o a resbalarme. Esto es obvio simplemente porque yo lo he hecho peligroso. Un lugar nunca es peligroso, pero las personas sí lo son algunas veces, y luego hay mucha confusión. Le temo bastante a Watermill porque creo que es una amenaza real para mí, puesto que yo lo hice de esa manera, o pensé que lo hice. Con toda seguridad puedo deshacer todo esto, porque la verdad es que yo no lo hice en absoluto. Es una casa en una playa muy bonita, por cierto, y yo no tuve nada que ver con su creación, ni con su ambiente físico ni humano. Interrumpo la carta de Helen para señalar la sabiduría de sus comentarios, muy parecidos al punto que se presenta mucho más tarde en el material para el maestro, donde Jesús explica: tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones. Las interpretaciones dan lugar a las emociones negativas, que aunque estas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos. Manual para el maestro, número 17, párrafo 4, frases 1 a la 2. Hola, Jorge Omar. Como se ha comentado ya, a lo cual retornaremos en la parte 3, había en Helen una sabiduría que muy ciertamente antecede a un curso de milagros, y a la cual le recordaban sus experiencias con Jesús. Esta sabiduría, la cual pertenece al ser con mayúscula sacerdotisa que existía más allá del cielo y Helen, se refleja aquí en sus comentarios a Bill, que provienen de su conciencia de la naturaleza ilusoria de la forma, la cual no es nada más que un símbolo neutro sobre el cual la mente proyecta los pecados del ego o la santidad del Espíritu Santo.
como enseña una de las lecciones posteriores del libro de ejercicios. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Lección 11, página 294. Así pues, la casa de Watermill es neutra. Y Helen reconoce aquí que sus pensamientos sobre la misma provienen de ella y son totalmente independientes de la casa en sí. Por lo tanto, puesto que estos son sus pensamientos, ella los puede cambiar. Como señalaré de nuevo posteriormente, está claro por comentarios como los que Helen emite aquí que ella no necesitaba a un curso de milagros para que le enseñase su sabiduría. Esta ya estaba presente en la unidad que existía entre ella y Jesús y antecede el comienzo de la escritura del curso. Página 146. La carta continúa. Había esperado descansar un poco allí en esta ocasión y aún podría hacerlo. En realidad, he orado porque no malinterprete las cosas y las vea erróneamente. Creo que es especialmente importante para mí recordar que si en algún momento me enfado de pronto y me temo que pueda suceder, visto de ser inocente en el asunto y que soy realmente afortunada de tener otra oportunidad de percibir mejor. No es técnicamente necesario para mí ir a Watermill para hacer esto, por supuesto, pero hay cierta franqueza acerca de regresar a la escena del crimen. Si es que lo hace para remover el crimen en lugar de reforzarlo. Tengo muchas dificultades con mi mecanografía ahora, pero creo que es mejor terminar con esto ahora en lugar de hacerlo más tarde. La despedida de la carta estaba escrita a mano como se explica. La máquina se está portando mal, de modo que tengo que terminar. Ayúdame, Bill. Podría estar ayudándote a ti mismo. Felices vacaciones para todos nosotros. Con amor, Helen. Infortunadamente, Helen no pudo poner en práctica la meta del perdón sobre la cual era capaz de escribir tan conmovedoramente en esta carta. Ella sí hizo el intento, pero años más tarde no podría hablar de Watermill sin amargura y sin enfado hacia Bill. Sin embargo, pudo al menos tener claro el principio que habría de aprender y claramente esta carta demuestra su buena voluntad de aprender la otra manera y perdonar. También ilustra la división en su mente. Una parte refleja claramente la sabiduría de Jesús, la otra parte demuestra con igual claridad la terquedad de la mentalidad errada del ego. Bueno, vamos a dejar acá. Aquí termina la carta número 2 y en la próxima vamos a continuar con la carta número 3. Bueno, muchas gracias. Esto nos aclara muchas cosas que están en el libro, por eso lo estoy leyendo y para compartirlo con todos los que también quieran acompañarme a leerlo. Bueno, bendiciones para todos. Gracias Mireya, Jorge Hernando Becerra Sánchez, Mamachusca, Zoida Costa, Jorge Omar Durán, Jaime Tomás Campos, Rodrigo Calderón,
Zoida Costa, Patricia Rueda Cáceres, Mireya Solano. Muchas gracias a todos y a todos los hermanitos que lo vean después también. Feliz y bendecido día, feliz y bendecido instante. Los amo, los llevo con amor en mi corazón. Bendiciones.